Bueno, es evidente que el panorama de las telecomunicaciones está cambiando de manera vertiginosa durante los últimos años, pero sobre todo durante los últimos meses. Hemos hablado durante el transcurso de esta primera jornada del Summit del entorno regulatorio y de lo cambiante y de la cantidad de leyes que se han ido aprobando en las últimas semanas, los últimos días. Para ello tenemos aquí al director general de Telecomunicaciones con nosotros. Pero también tenemos nuevos actores y nuevos players que están cambiando el sector. Diferentes compañías que están asumiendo infraestructuras de las telecomunicaciones para tener nuevos modelos de negocio, y para ello contamos con Totem y con Isnalink. Queremos comenzar un poco abordando ese entorno regulatorio, y para ello quería preguntarte, Arturo Ascorra, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Cuáles son los desafíos en torno a la regulación que surgen tras la aprobación de este paquete de medidas del cual nos había hablado también la vicepresidenta Nadia Calviño respecto de la ley de telecomunicaciones, la nueva ley 5G de ciberseguridad y también la nueva ley de telecomunicaciones? Muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por haberme invitado. Creo que es muy interesante poder estar aquí en el evento anual de Digitales. Respecto a lo que es el desarrollo de las tres leyes que hemos aprobado a lo largo de los 2 últimos meses, por un lado tenemos que regular multitud de aspectos que han sido incorporados en estos 3 proyectos normativos. Tenemos que hacer unos 25 reglamentos de desarrollo. El sector de las telecomunicaciones es un sector muy complejo, es un sector que requiere un gran detalle en cómo se realiza su regulación y, por tanto, vamos a tener un esfuerzo muy grande a lo largo del próximo tiempo. Lo que me gustaría a mí es destacar sobre todo cuál es el principal objeto de estas medidas de reforma. El plan de la vicepresidenta Calviño tiene sobre todo reformas e inversiones y, por tanto, las dos son importantes. Entonces, el objetivo principal de este nuevo enfoque regulatorio es simplificar, promover, facilitar el despliegue de las redes, reducir cargas a las operadoras, promover que se desplieguen los mejores servicios. Ese es el espíritu que tenemos. Sin embargo, dentro de ese espíritu hay 3 aspectos específicos que también quiero destacar, que son los que están recogidos en el plan de recuperación, que son un nuevo registro de cables submarinos y centros de interconexión de Internet, de lo que son puntos neutros, y esto es fundamentalmente por un compromiso, como digo, con la Comisión Europea a través del plan de recuperación. El objetivo fundamental es un tema de seguridad, aunque es un sector totalmente liberalizado, como ha comentado el secretario de Estado. Realmente hoy en día es esencial proteger estos activos y, por tanto, necesitamos, para poderlos proteger, conocer dónde están. Y, por tanto, como digo, tenemos que tener un registro del amarre de cables submarinos y de los puntos neutros de Internet. Un segundo requisito es, para facilitar la actividad de las operadoras, una simplificación del entorno fiscal, que por un lado ya ha comentado el consejero de Orange, que hemos suprimido la tasa de sostenimiento de Televisión Española, hemos hecho una rebaja fiscal de 90 millones a las tasas de espectro y tenemos otras medidas como la supresión de las tasas para las AWAPs o la simplificación del despliegue en zonas rurales y en zonas de municipios pequeños con una nueva ordenanza tipo que estamos negociando con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y finalmente me gustaría mencionar, además de esta simplificación del entorno fiscal de permisos, el punto único que vamos a crear en los próximos meses para la solicitud de todos los permisos estatales, municipales, regionales, provinciales y autonómicos. Bueno, muchas gracias, Arturo, por ese primer preview. Cuéntanos, Patrick, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este Summit. Un poco en torno a este nuevo marco regulatorio o adaptación regulatoria, ¿cuáles son los desafíos que surgen para vosotros como operadores y para la empresa privada en general? Operadores y torregas, somos una network, como bien sabes. Al principio, gracias por invitarnos. Creo que es la primera aparición pública de Totem desde su creación hace 8 meses y me encanta estar aquí con Arturo y con Esther. En cuanto a la parte de ley y regulación, creo que la nueva ley que ha sido publicada la semana pasada en el BOE va realmente en el buen sentido y hablando de despliegues de red, creo que nos va a facilitar mucho la vida
bueno, es lo que vemos hoy en día, tenemos que ver después cómo la aplicamos, cómo la vivimos, pero los puntos de entrada único, la posibilidad de tener más fácilmente las autorizaciones de despliegue es fundamental para nosotros. Hablamos y se habla mucho de 5G, hay que saber que el 5G vamos a necesitar multiplicar las antenas, las torres. Hoy en día en España hay como más o menos 40.000 torres, con el 5G quizás podemos multiplicar por 1.3, 30% más de torres. Eso, por supuesto, nos va a obligar a un despliegue mucho más ágil y es donde creemos que esta ley aporta mucho en facilitar estos despliegues. Dicho esto, creo que cada uno tiene que aportar su granito de arena. Y aquí las TowerCos, nosotros, los que desplegamos infraestructura, tenemos que trabajar más para facilitar estos despliegues. Creo que tenemos que comunicar más. Tenemos que tener una relación más fluida con las propiedades que nos alquilan espacio. Tenemos que tener una relación mejor con los ayuntamientos, con todas las administraciones locales y regionales para facilitar este despliegue. Tenemos que trabajar también en facilitar estos despliegues con un nuevo tipo de infraestructura. Quizás no tenemos que construir siempre torres de 40 metros, torres más pequeñas, mimetizadas, con una energía verde. Es también un tema muy importante que tiene que facilitar estos despliegues que son muy importantes. Creo que España es de los países los más avanzados en fibra. En 5G creemos que va a hacer lo mismo y aquí tenemos que jugar todos un papel fundamental en este despliegue. Gracias, Patrick. Arturo, una de las, digamos, pequeñas interrogantes que está quedando en el sector después de todo este cambio normativo es el tema de que un poco apunta a lo que dice Patrick, de las subvenciones de infraestructura pasiva y activa. Para quien no lo entienda, reducimos brevemente la infraestructura activa es la que genera la tecnología, la que está en las torres de telecomunicaciones, y la pasiva es básicamente los cables y los hierros que soportan esa infraestructura. Actualmente en Bruselas pues tenemos un pequeño debate en que no se autoriza la infraestructura activa o estamos en proceso de intentar que eso se autorice. ¿Cómo va eso y cómo eso se puede solucionar para precisamente fomentar las subvenciones a la tecnología y no tanto a la infraestructura que no es tecnológica? Muy bien. Bueno, a mí me gustaría primero explicar que nuestra visión de cómo promover, cómo ayudar a las empresas, que son las que hacen el grueso de la inversión, para que se despliegue sobre todo en las zonas rurales. Es decir, las empresas privadas hacen el grueso de la inversión de los despliegues, pero en las zonas rurales, digamos, son menos rentables y por lo tanto es lógico que tienen una actividad más baja y típicamente llega el despliegue más tarde. Por tanto, sobre todo nosotros lo que estamos haciendo es el énfasis en promover los despliegues en las zonas rurales donde de otra forma llegaría más tarde. En ese sentido, estamos promoviendo el despliegue a todos los efectos. O sea, por un lado, queremos promover el despliegue de todos los elementos necesarios y por otro me gustaría destacar una convocatoria que vamos a sacar próximamente, que es una convocatoria para promover la demanda por parte de las empresas, que es la convocatoria único sectorial 5G. Por tanto, no es solo cuestión de desplegar, sino que también hay que promover la demanda para que lo que es el grueso de la actividad económica contrate. Está muy bien desplegar, pero las operadoras también lo que quieren es que se fomente, que se materialicen contratos nuevos. Contestando exactamente a la pregunta que me haces, nosotros tenemos ahora mismo 3 programas en fases distintas. Uno, el programa de infraestructuras pasivas, que es lo que es la torre física, como tú muy bien has descrito, que es físicamente lo que es la torre, la alimentación eléctrica, el vallado, la refrigeración, o sea, la parte no específica de telecomunicaciones. Tenemos, como digo, una convocatoria abierta ahora mismo en la que ya hemos recibido algunas solicitudes por importe de 150 millones de euros y el objetivo es construir torres que financiamos al 90%, con lo cual estamos pagando prácticamente el total, pero solo en las zonas donde no haya cobertura. Y por tanto estamos hablando de cubrir los últimos resquicios donde no haya ahora mismo una cobertura de torres. Por tanto, en cuanto a pasivas, tenemos ya esta convocatoria. Creemos que 150 millones serán fondos más que suficientes para cubrir la necesidad y por tanto podría ser que no se lleguen a cumplir. Tenemos un programa ya en consulta pública para financiar una parte que no has mencionado, pero que también es muy importante, que es lo que se llama el backhaul. Se llama así, no hay una traducción sencilla al castellano, al español, y es lo que conecta cada torre con la red del operador. La torre, lógicamente, para poder comunicar tendrá que estar conectada con el resto de la red. Y las torres están dispersas por la geografía.
pues esa conexión de cada torre al resto de la red es una conexión muy costosa. Puede costar, dependiendo de donde esté ubicada, del orden del mismo coste que la propia torre. Entonces, lo que vamos a financiar con esta convocatoria, que esperamos que nos dé tiempo a convocar a finales de este año, es la conexión por fibra de esas torres a el grueso de la red de telecomunicaciones, que es muy importante para poder dar servicios avanzados como 5G. Puesto que ahora estas torres, muchas de ellas están conectadas con radioenlaces o con otros elementos de menor capacidad, y por tanto esto es muy importante. Y finalmente llego a las activas, y efectivamente, como tú bien has indicado, la Comisión Europea hasta ahora nunca ha autorizado la financiación de equipamiento activo por sí solo, lo ha financiado cuando estaba vinculado a la propia torre, es decir, te financiaba la torre con el equipamiento activo. Pero lo que no permite es financiar el poner equipamiento activo en torres existentes. Y ahí tenemos un debate muy intenso con ellos. El secretario de Estado y yo viajamos precisamente la semana pasada a Bruselas a entrevistarnos con el director general de competencia, Olivier Gersand, precisamente para intentar hacer un avance significativo en ese sentido, que nos permitiera sacar una convocatoria de equipamiento activo importante, en un volumen de fondos importante el año que viene. Y con esto creo que te sitúo en los distintos aspectos en los que estamos. O sea que estamos cerca de conseguirlo, pero todavía no está del todo cerrado, ¿no? En la parte de activas, así es. Perfecto. Patrick, precisamente con eso, ¿qué supone para vosotros y para vuestros futuros despliegues o los despliegues de las operadoras en general que esto no esté del todo atado y que todavía tengamos que esperar, como dice Arturo, quizás para el próximo año alguna convocatoria al respecto? Nosotros estamos en la parte pasiva, por lo tanto, encantado con todo lo que ha anunciado Arturo. Estamos compitiendo, bueno, hay procesos abiertos, no vamos a comentarlos, pero claramente nosotros a nivel de infraestructura pasiva pensamos que el Estado español está poniendo realmente todo lo que se necesita para poder hacer estos despliegues de manera correcta, adecuada, sobre todo en las zonas rurales, que hoy en día estamos todavía conociendo una cierta brecha digital para estas velocidades altas, y es muy importante, si queremos realmente que el 5G sea nacional, que haya una cobertura en estas zonas también. Un punto muy importante que comentaste antes para mí es el tema de la demanda, porque podemos hablar del Estado, podemos hablar de subvenciones, podemos hablar de operadores, de infraestructura, pero al final del día lo que es importante es que haya casos de uso importantes que se despliegan, usuarios, clientes, empresas privadas que cojan el 5G, que lo hagan suyo y que pongan casos de uso que realmente sean muy importantes. Hablamos siempre del coche autónomo, por supuesto, que es un tema importante, pero hay una multiplicidad de pilotos que creo que en la vida pasada empujaste con el Plan Nacional 5G. Hemos participado, nosotros estamos dentro de Orange, hemos participado a unos pilotos de 5G, y creo que son temas muy importantes. Tenemos que hacer que el ciudadano, que la empresa privada, que la PYME sienta que el 5G es suyo, no es únicamente un metaverso para hacer gaming, que sí también, pero es también algo que tiene que cambiar nuestra sociedad de manera muy profunda. Creo que con el Plan Digital de 2025 estamos hablando de la creación de 300.000 empleos en España, y además empleos con mucho valor agregado para las personas que lo van a conseguir. Y creo que es realmente la parte fundamental. Es Kennedy que decía siempre, no preguntes lo que el Estado puede hacer para ti, pero pregúntate lo que tú puedes hacer para el Estado. Y creo que aquí, en este cambio societal que vamos a hacer con el 5G, creo que todos tenemos que jugar un papel importante. Perfecto, muchas gracias, Patrick. Arturo, lo decía Patrick también en el sentido de las potencialidades del 5G, del coche conectado. Claro, el coche conectado depende del máximo potencial del 5G, lo que se llamaría el standalone. Y en los compromisos del gobierno que se exigen a los operadores en el despliegue, cuando se autorizaron las últimas licencias, ese standalone no termina de cubrirse al 100%, según algunos informes, y precisamente hace un par de semanas Ericsson presentó un informe en que decía que no se llegaría al 53% de ese standalone, que es el 5G real, para el año 2040. No sé si eso pensaba replantearse, vais a presentar el viernes una actualización del plan digital, no sé si eso está tomado en cuenta a partir de estos datos publicados en este informe. Sí, bueno, a ver, una pequeña aclaración, el 5G que tenemos ahora también es real.
Yo lo que diría es que no es 5G completo. Es decir, 5G es una tecnología muy compleja, es un salto muy grande respecto a 4G, mucho más grande que los que ha habido en las generaciones anteriores. Y yo creo que es muy oportuno lo que tú comentas, porque en multitud de estudios no se especifica qué características de 5G se están desplegando. Y 5G no es solo que se te encienda en el móvil el iconito 5G, es bastante más que eso. Para mí la característica principal de 5G es la computación integrada en la red, lo que es el edge computing. Por tanto, si quisiéramos tener 5G completo, sería esencial que tuviéramos capacidad de edge computing, lo cual lleva asociado, como tú comentabas, el que el núcleo de red, lo que es el plano de control y señalización, lo que es el funcionamiento interno de la red, sea nativo 5G, lo que se denomina standalone. Ahora mismo los despliegues lo que están haciendo es utilizar fundamentalmente el plano de señalización y control de 4G. Luego, lo que se ha cambiado es la interfaz radio. Sí es 5G, o sea que la interfaz radio sí es 5G, pero no tenemos todos los elementos de 5G. Y eso limita mucho, porque al no tener ese plano de señalización y control nativo 5G, el dar servicios Edge, que para mí, como digo, es la principal innovación, no la única ni mucho menos, pero sí la principal de 5G, se ve muy limitado. Nosotros, en los planes de despliegue que estamos impulsando, queremos promover que se despliegue 5G con tecnología standalone, con computación en el borde, Edge Computing, y o bien 100 megabits de capacidad o bien un máximo de 30 milisegundos de retardo. Y eso es, de una forma muy sintética y muy resumida ya, características identitarias específicas de 5G. Por tanto, cuando se habla de 5G hay que hablar con un poquito más de detalle y especificar qué 5G o con qué características se está haciendo el despliegue. Por tanto, nosotros lo que queremos, como digo, es impulsar esto que he comentado, que es no el final de 5G, puesto que 5G todavía está desarrollándose un poquito, le queda un poco de recorrido hacia el 5G+, pero digamos, estas características que he indicado serían ya el grueso. Esther, bienvenida, ¿cómo estás? Hemos tardado un poco en hablar contigo, pero lo interesante viene ahora. ¿Cómo creéis desde Islalink que se puede aprovechar este 5G o acelerar este 5G? También un poco en el contexto de los fondos europeos que como bien ha explicado Arturo, prácticamente están llegando de manera muy fluida hacia estos nuevos despliegues. Gracias, Fernando. De nuestro lado no estamos implicados directamente en el desarrollo de 5G, por eso he estado escuchando atentamente, pero si me permites me gustaría compartir desde otro ángulo qué significa el 5G o qué puede representar para el resto del sector, para nosotros. El 5G puede representar un efecto bola de nieve en el resto del sector y muy claramente ese incremento de la demanda que hablabais antes y que es tan relevante, pues va a llevar a un incremento brutal de los datos y de mejores latencias y como mínimo dos efectos que van a afectar al resto de las redes y que son el incremento de nuevas infraestructuras en cables submarinos, que es en lo que estamos más metidos nosotros, y el desarrollo también de infraestructuras de fibra también terrestre, por supuesto, y también el desarrollo de más centros de datos y más próximos al usuario, porque los datos cada vez van a estar más cerca de los usuarios. Y simplemente pues, compartir con vosotros un par de datos, ¿no? En el mundo del cable submarino, las inversiones medias anuales a nivel eran como de 2.000 millones de euros y ahora mismo están anunciadas ya inversiones de más de 10.000 millones de euros en los próximos 3 años en el que llevamos, o sea que eso es un dato significativo. Pero es que el mundo de los data centers es todavía más impresionante porque solo en España se ha anunciado para los próximos años inversiones de 7.000 millones de euros en inversión. O sea que la aceleración del 5G es la de nieve y arrastre para el resto. Muchas gracias, Esther. Patrick, ¿hasta dónde podemos llegar con el 5G? Es una pregunta muy amplia, pero ¿cuál es la potencialidad? Fondos europeos, mucho dinero, lo comenta Esther, muchísima industria que se desarrolla alrededor. ¿Cuál es la potencialidad del...? Yo creo que no lo sabemos todavía, porque para mí el 5G no es una tecnología otra, es un cambio profundo de la sociedad, de los procesos.
estamos hablando de edge computing, de procesos de data, todo eso con la latencia del 5G va a poder ser totalmente integrado, embebido. Todo lo que es hoy en día la inteligencia artificial va a poder ayudarnos a tomar decisiones. El Internet de las cosas se va a multiplicar. Estamos hablando de coches autónomos, pero he visto, estaba mirando también lo que ha hecho Telefónica en 5G. He visto que tenían un piloto de un barman que estaba sirviendo las bebidas en un bar, reconociendo al cliente y todo eso gracias al 5G. Por lo tanto, lo que vemos es un cambio tan profundo en la sociedad que todos tenemos que cooperar, Estado, empresas privadas, empresas públicas, universidades, porque los trabajos de mañana con el 5G no van a hacer lo mismo. Eso es realmente algo que creo que tenemos que seguir hablando todos juntos. Este foro me parece un momento importante porque estamos compartiendo entre diferentes actores estos cambios y creo que tenemos que seguir hablando y coordinándonos para que sea un éxito no, otra vez, no únicamente tecnológico, pero un éxito societal. Creo que la persona antes decía que el futuro tiene que ser digital y verde. Creo que es un reto para todos. Precisamente verde y digital es lo que seguiremos hablando en las próximas preguntas. Arturo, es uno de los grandes desafíos, quizás en mi opinión uno de los principales desafíos de esta nueva infraestructura digitales, es la seguridad. Y en ese punto vosotros tenéis en estos momentos en marcha la Ley de Ciberseguridad 5G y está a punto de salir o debería salir las próximas semanas la nueva o la lista de proveedores de alto riesgo, que marcará mucho el desarrollo de las infraestructuras de los operadores de cara a este 5G, entre comillas, real o standalone que vendrá en los próximos meses y años. No sé si nos puede dar alguna novedad respecto del tema o cómo está avanzando esa lista, en qué etapa está. Sí, la ley de ciberseguridad entre 5G, entre distintos elementos, establece que se pueden identificar proveedores de equipamiento 5G denominados de alto riesgo, también de riesgo medio. Eso es un proceso, lógicamente, que hay que llevar con una gran seriedad y con un análisis muy detallado y también, de alguna manera, coordinado con los países de nuestro entorno. Ese proceso va a llevar unos pocos meses, por tanto, no tanto unas pocas semanas, sino unos pocos meses. Es un proceso en el que no solo está implicado nuestro ministerio, sino que está implicado el Departamento de Seguridad Nacional y a través del Departamento de Seguridad Nacional las distintas instituciones que participan en colaboración con ellos, como es el Centro Criptológico Nacional, o es el INCIBE, o es el Mando Único de Ciberseguridad del Ciberespacio y otras entidades. Por tanto, es un proceso que llevará un tiempo, puesto que tiene que ser un proceso muy garantista y con un estudio muy delicado. Eso puede llevar a que se denomine algún suministrador como de alto riesgo, puede que no se designe a ningún suministrador de alto riesgo. Máxime en el actual estado de la guerra de Ucrania y la cumbre de la OTAN, que la semana pasada de alguna forma redefinió el marco de seguridad de la Alianza Atlántica y también de la Unión Europea, eso tiene que tenerse en cuenta a la hora de determinar o no estos proveedores de alto riesgo. Yo creo que en la actual coyuntura, como digo, pues tenemos ahí a un país agresor o una potencia agresora como es Rusia, que claramente ha hecho una invasión armada, violenta y cruenta de otro Estado europeo y por tanto no sería nada sorprendente, pero esto yo simplemente estoy dando aquí una opinión personal, que empresas rusas pudieran estar en esa lista de proveedores de alto riesgo, si bien ellos no son fabricantes de muchos elementos clave para este tipo de redes. ¿O China? Bueno, China en este momento no ha tomado ninguna acción en ese conflicto que indico y está tomando una posición, creo que razonablemente equidistante. Esto evidentemente es muy difícil de valorar y de juzgar. Estamos hablando ya de cuestiones geopolíticas que no corresponden a mi ministerio y por tanto eso habrá que valorarlo en ese contexto del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Para tener un titular antes de final de año podría tenerse o es aventurarnos demasiado? Yo pienso que para finales de año, para primeros del que viene, podremos tener ya una clarificación de si se designará algún proveedor de alto riesgo
y si se designa cuáles sean. Yo creo que será finales de este año, primeros del que viene. Perfecto. Gracias, Arturo. Esther, ¿cuál es el desafío de esta enorme nuevas infraestructuras que tú estabas describiendo en tu anterior participación o intervención? ¿Cuál es el desafío desde el punto de vista de la seguridad? Porque al final, como dice Arturo, estamos en un contexto de guerra de mucho más riesgo, eso es evidente, y claro, las infraestructuras digitales son la clave de ahora y del futuro. Sí, es obvio que las redes y la infraestructura digitales son elementos críticos. En el caso de los cables submarinos, son las redes demostradas más seguras porque están debajo del mar y además son las que provocan mayor disponibilidad, pero es verdad que tampoco estamos exentos de un posible ataque. Aquí, como hay poco público, lo diré, pero el punto más crítico son los centros de aterrizaje, obviamente, de los cables submarinos. Y aquí, pues, Arturo lo ha avanzado. Todos los gobiernos, empezó el de Estados Unidos, pero los europeos han ido inmediatamente después y muchos otros a levantar leyes para proteger los cables submarinos en caso de riesgo. Y por anunciar, además de lo que has anunciado, ¿no? del inventario de cables submarinos en Estados Unidos, por ejemplo, se ha creado una cosa que llaman la milicia del cable submarino, y es que está conformada por administración en el que se han comprado barcos para que en caso de una crisis o una emergencia se pueda hacer una reparación inmediatamente posible, ¿no? En el caso de la ciberseguridad, todas las de cable submarino también nos hemos estado preparando para ello y hemos reforzado la inversión en equipamiento, en montar SOCs para que nuestros cables y nuestros sistemas estén protegidos y, por supuesto, los datos de nuestros clientes, ¿no? Es un gran desafío. Gracias, Esther. Patrick, un poco la misma pregunta que le hacía a Esther. El desafío de seguridad, ciberseguridad, de seguridad de las infraestructuras es tremendo y los riesgos son cada vez mayores. Sí, y lamentablemente nuestras torres no están bajo el agua, por lo tanto tenemos un problema adicional, es que el acceso es bastante fácil. Antes de comentar sobre la seguridad de la torre, importante la ley de ciberseguridad, la lista de los proveedores, pero también la definición de los elementos críticos que falta definir, que para nosotros nos va a permitir definir exactamente qué podemos hacer o no hacer. Somos una tubarco europea, estamos en Francia, España y pronto en otros países del este que Jean-François ha comentado previamente, incluido Polonia y Rumania, que sabemos están muy cerca de la zona de conflicto, y por supuesto tener muy claro para los próximos años lo que se puede hacer en cuanto a mutualización es importante. Nosotros, en cuanto a seguridad, aportando nuestro granito de arena. Hablo mucho de arena, quizás porque suena a vacaciones y necesito ya la playa. Pero nos quedan algunas semanas. Quedan todavía unas semanas, lamentablemente. Entonces, nosotros, por supuesto, muy importante la seguridad física de las torres. Tenemos un sistema digital que nos permite controlar los accesos de las personas que entran, que salen, y por supuesto es un tema muy importante de la seguridad de 5G. 5G también creo el primer protocolo que nace con la ciberseguridad embebida, y creo que eso va a aportar mucho a la seguridad. Al mismo tiempo sabemos que la comunicación entre objetos, este famoso Internet de las cosas, va a multiplicar la comunicación por millones de comunicaciones, y podemos pensar que ataques de ciberseguridad tendremos, y eso es algo que tenemos que ver todos como ecosistema para la lucha contra esta ciberataque. Perfecto, Patrick, muchas gracias. Arturo, muy breve y casi como si fuese un ping-pong. Lo que decía Patrick de la lista de sitios de protección especial, eso va todo junto, ¿no?, con la lista de proveedores, entiendo. Va en paralelo. Una cosa es la definición del listado de posibles proveedores de alto riesgo o riesgo medio, y otro requisito de la ley es la identificación de aquellas zonas o instalaciones que tienen que tener un nivel de seguridad adicional. Estamos trabajando ya en este listado de zonas adicionales. No van a ser públicas por motivos obvios,
y se comunicarán únicamente a los operadores en caso que se identifique algún suministrador de alto riesgo, puesto que si no hay suministradores de alto riesgo, estas zonas no tienen ninguna característica de protección esencial. Los plazos que comentaban antes serían básicamente los mismos. Serían a lo largo del mismo tiempo. Tendremos antes las zonas, sin ninguna duda, de hecho estamos ya muy avanzados, pero no van a ser comunicadas hasta que no se determine si hay o no hay suministradores de alto riesgo. En las zonas estamos muy avanzados ya. Perfecto, Arturo, muchas gracias. Esther, lo decía Patrick también, el futuro será verde, el futuro digital será verde. ¿Cuáles son los desafíos energéticos de las infraestructuras? Bueno, este año... Con la luz disparada ya no se sabe cuánto. Este año ha sido un año especialmente complejo, ¿no? Por todo lo que hemos vivido, todas las compañías y el mirar cómo afecta todo esto a cada una de las cuentas de resultados, ¿no? En nuestro caso, la verdad que no ha sido diferente, pero es verdad que ya teníamos un plan anterior para trabajar en buscar eficiencia y sustituir los equipos menos eficientes por los más eficientes, y con eso pues lo que hemos hecho ha sido pues quizá acelerar un poco las inversiones, pero que ya las teníamos previstas en nuestro plan, ¿no? Nosotros tenemos un objetivo que está alineado con los objetivos de París, en el que vamos a reducir nuestras emisiones de gas un 55% para el 2030 con respecto a lo que teníamos en 2019. Y creo que todas las compañías estamos también mirando a esto, ¿no? Hablas de sostenibilidad, impacto en el medio ambiente. Nosotros miramos eso con muchísimo cuidado. Es verdad que ahora mismo nosotros estamos desplegando un proyecto que conecta Grecia con Italia, que se llama Ionian, en el Mar Jónico. Y todo el diseño del proyecto ha sido basado mirando evitar zonas protegidas y protegiendo al máximo la diversidad, pero no solo eso. Ahora que estamos en fase de despliegue, pues hemos tenido que adaptar la ventana de despliegue del cable, pasarla de octubre a noviembre, porque es la época de eclosión de las tortugas en el Mediterráneo, ¿no? O sea que en nuestro caso es verdad que aunque parezca que los cables submarinos afectan mucho al medio ambiente, precisamente la regulación y las compañías lo miramos muy en cuidado, y los cables submarinos no dejan de ser el tamaño de una manguera de jardín, y la superficie marina son 2/3 del globo, ¿no? O sea que pensamos que esto es algo que tendremos que seguir haciendo, obviamente, por la sostenibilidad de nuestras infraestructuras, ¿no? Patrick, nos queda muy poco tiempo. Si puede ser breve un poco, ¿cuál es el desafío desde el punto de vista de la sostenibilidad del sector? Bueno, para nosotros es un tema clave. 100% de la energía que compramos hoy en día en Totem es verde, y creo que es un paso muy importante. Después estamos desplegando paneles solares. Ya tenemos paneles solares en más de 600 emplazamientos. Vamos a poner más paneles solares porque pensamos que es otra manera también de aportar a esta sostenibilidad. Después hemos hecho un programa muy importante de reemplazo de aire acondicionado en una infraestructura pasiva. Lamentablemente tenemos que poner aire acondicionado porque con el cambio climático la temperatura sube y los elementos activos de los operadores no aguantan. Estamos reemplazando todos los aire acondicionado por equipos más modestos, menos consumidores, y eso es otro tema que estamos haciendo. Y todo eso, por supuesto, es importante porque en 2025 los fabricantes de 5G nos dicen que el 5G en 2005 va a consumir 10 veces menos que lo que consume hoy en día el 4G. Eso es la buena noticia. La mala noticia es que el tráfico de datos va a explotar, y que si no controlamos la energía que ponemos, tendremos otro problema añadido. Y eso es otra vez un trabajo importante que tenemos que hacer todos los actores juntos. Muchas gracias, Patrick. Voy contigo ahora, Esther. Claro, los cables submarinos son transnacionales, transcontinentales y conectan el mundo bajo el mar. ¿Cuál es el punto de vista y el rol en un mundo cada vez más global y competitivo? ¿Cómo se aborda la internacionalización desde el punto de vista de Isla Link? Bueno, nosotros hemos visto que hay muchísimas oportunidades de desarrollo de nuevos proyectos, en concreto en el Mediterráneo, que es donde estamos nosotros más. España es un referente, se ha hablado ya a lo largo del día, en conectividad.
tenemos las redes más avanzadas y el mayor despliegue, pero en el resto de Europa todavía hay mucho camino que recorrer y entonces pienso que las best practices de compañías españolas que pueden llevar ese conocimiento a otros países, pues puede ayudar al desarrollo global europeo, ¿no? Y además pensamos que es una oportunidad también muy buena para el desarrollo del talento para nuestros equipos, que con estos proyectos nuevos, como el que os he comentado antes, pues se permiten desarrollar y estas Future Bosses que hablamos hoy aquí, pues tendrán nuevo recorrido y nuevos proyectos. O sea, que tenemos que mirar no solo lo que hacemos aquí, sino más allá. Y una segunda cosa que sí que se ha hablado también hoy y al principio de nuestra mesa redonda, ¿no? El que cada vez estos champions locales o nacionales en Europa pues van a ir tendiendo más a ser champions más europeos y más globales, o sea que pienso que hay una oportunidad enorme, ¿no? Muchas gracias, Esther. Un titular final, como se dice muchas veces en los programas de televisión, Arturo, solo un titular respecto de, un poco volviendo al titular de nuestra charla, que es los cambios en el ecosistema de las telecomunicaciones en España. Una pregunta muy genérica. un mini resumen de 2 segundos de... A ver, nosotros lo que estamos haciendo es promover, por un lado, una concentración del sector que creemos que es necesaria para que sea más eficiente y más rentable. Estamos promoviendo también una reducción de la carga impositiva y arancelaria para que tengan unas cargas, como digo, fiscales en términos generales, hablando de todos los aspectos, que sea proporcional al sector. No se trata de tratarle mejor que al sector de al lado, pero por lo menos no peor. Y también estamos promoviendo el que haya lo que se llama un nivel equilibrado de juego, un level playing field, que significa que todos los clientes de las operadoras tengan que pagar por el servicio que reciben. Y ahora tenemos una situación muy asimétrica en la que los clientes más pequeños, los particulares y las pymes pagan por el servicio, y sin embargo empresas enormes que pueden contribuir fácilmente a un 50% de todo el tráfico, pues prácticamente no están pagando por ese servicio, y esa situación nos preocupa. Por tanto, lo que yo diría es promover, facilitar, simplificar y hacer algo equilibrado, como resumen. Muchas gracias, Arturo. Patrick, un titular resumen. Titular resumen. El futuro va a ser verde digital y para eso se necesitan torres y serán las torres de Totem. Muchas gracias, Patrick. Ha quedado muy marketingiano. Esther, un resumen titular. Bueno, por añadir algo más, es que los que construimos infraestructuras digitales las construimos por 25 años y estoy convencida que todos tenemos el foco en la eficiencia y la flexibilidad de nuestras redes. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Patrick. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todos vosotros por estar con nosotros y continuamos con este Summit Digitales. Gracias.